noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Hace varios días, la Agencia Nacional de Tránsito dio a conocer que más de 35,000 licencias de conducir fueron anuladas a escala nacional. Ya se determinará si existe responsabilidad, tal vez por parte de los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Tenemos inteligencia de la Policía Nacional dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. Los responsables de haber realizado estos servicios ilegales podrán ser sancionados según el Código Integral Penal por falsificación de documentos con una pena privativa de libertad que va de 5 a 7 años. Más de 35,000 licencias adquiridas de manera irregular han sido anuladas por la Agencia Nacional de Tránsito. En redes sociales existen miles de anuncios con ofertas para adquirir este documento ilegalmente. Más adelante, los detalles. Ahora les contamos que médicos estabilizan la salud del menor abusado y torturado en el cantón Naranjal, provincia del Guayas. Instituciones de gobierno articulan acciones para que en este caso no hayan más negligencias. La madre del pequeño y su abogada piden reformular los cargos. La encontramos con su abogada y una de sus hijas en el exterior de la Fiscalía Provincial en Guayaquil, con dolor en su corazón y con sed de justicia, por lo que le hicieron a su pequeño de 6 años y a su hija de 8, la madre de los infantes víctimas de violación y agresiones como quemaduras, fracturas y entre otros. Pide que su ex esposo y la actual pareja sean detenidos. No es justo de que cojan y digan que fue mi hija que le introdujo el palo a su propio hermanito. Eso es imposible. Eso tuvo que haber sido de personas adultas, con conocimiento de lo que hacían. Son personas enfermas. Su defensora prepara todos los argumentos legales para que se reformulen cargos. La investigación siga, pero por un delito más grave. Está por violencia física contra uno de los miembros de la familia. Y vamos a pedir que se apliquen 2 penas, la de tortura y la pena de violación, para alcanzar hasta 40 años contra estos individuos. Los médicos de este sanatorio infantil reportaron un avance en el estado de salud del niño. El pequeño paciente estará al menos 6 meses internado. Quiera Dios que pueda recuperarse. Esperamos que se recupere psicológicamente. Gracias a Dios nos hemos informado que el niño mejora, está estable, ya salió de la unidad de cuidados intensivos. Los sospechosos no tienen arresto domiciliario. Solo a la madrastra le dieron medidas cautelares y se presenta periódicamente ante un juez del mismo cantón Naranjal, en la provincia de Guayas. Mientras que en ese barrio todo transcurre con normalidad. Unos prefieren no hablar del tema y otros siguen sorprendidos. ¿Y hasta cuándo vio los vecinos aquí al lado? Ayer estaban aquí. Ayer estaban aquí con las criaturas, pero ahí no sé. Al día de hoy los jueces han dictaminado ya la separación de los menores. En este caso, prácticamente las 2 personas se encuentran habitando en la vivienda, que se encuentran obviamente con medidas sustitutivas. Por otro lado, se investiga por qué no actuaron varias instituciones cuando se conoció del caso en la primera semana del mes de septiembre. Además, se indaga funcionarios del Centro Médico de Naranjal, 2 fiscales y un juez por las medidas cautelares que se otorgaron y no hubo prisión preventiva. Por su parte, la Fiscalía ese viernes emitió un comunicado en el que resalta lo que pasó cuando conocieron del abuso del pequeño y que vale mencionar que el parte policial del 6 de septiembre fue entregado incompleto a la Fiscalía, sin el reconocimiento médico legal ni los informes médicos de los hospitales, documentos que fueron anexados en un alcance enviado a la UNIPEN el 7 del mismo mes. Inclusive existen 2 informes periciales médicos, uno de los cuales fue entregado a la Fiscalía General del Estado recién el 13 de septiembre, mientras que el segundo aún no ha sido remitido a la institución, mientras que el Ministerio de Salud Pública hace pocas horas informó que el niño fue ingresado el 4 de septiembre y fue atendido de manera oportuna y se notificó a la respectiva unidad investigativa. La niña de 8 años se encuentra en una casa de acogida a cargo del MIES, informó Charlie Pisa. El trabajo coordinado entre Policía Ecuatoriana y Española permitió la desarticulación de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas por vía aérea. Supuestamente la estructura delictiva enviaba cocaína utilizando empresas de courier. Luego de más de un año de acciones investigativas, los allanamientos se realizaron en Tungurahua, Santo Domingo, Guayas y el Distrito Metropolitano de Quito, noche y madrugada, que permitieron la desarticulación de una presunta organización narcodelictiva dedicada al tráfico internacional de drogas por vía aérea, cuyo modus operandi era el envío de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
hacia los mercados de consumo internacional. Según el informe de antinarcóticos, los integrantes de la estructura narcodelictiva a la droga que ingresaba de Colombia en grandes cargamentos la dividían en encomiendas de 5, 10 hasta 15 kilos para evadir los controles y utilizando empresas de correos con remitentes y destinatarios ficticios la embarcaban a mercados internacionales. En las ciudades de Quito y Guayaquil específicamente, esta sustancia era distribuida en diferentes dosis para ser debidamente ocultas en diferentes artefactos, paquetería. Mediante cooperación internacional e intercambio de información, se realizaron 2 operaciones previas en España donde decomisaron las remesas ilícitas. Lo importante aquí es que para nosotros la investigación ecuatoriana ha puesto en evidencia a un grupo mafioso que opera en nuestro territorio. 9 personas vinculadas aparentemente con la estructura narcodelictiva fueron capturadas, 4 de ellas presentan antecedentes. O trabajamos en conjunto o no llegamos a ningún sitio. Es decir, el crimen organizado no entiende de fronteras. Los mercados de la droga eran México, Estados Unidos, España e Italia. En Quito informó Iván Casamen. En entrevista radial, el ministro de Defensa reveló que en Ecuador hay presencia de mafias transnacionales vinculadas a delitos como el narcotráfico. La Dirección Nacional Antinarcóticos señaló que la policía maneja el tema como crimen organizado. La presencia del crimen internacional en Ecuador como que en los últimos tiempos va tomando más fuerza. Incluso el ministro de Defensa, Fernando Donoso, habló de mafias extranjeras que estarían operando a lo largo de los 730 kilómetros de la frontera norte. Hay muchos pasos por los cuales está ingresando personal que no es deseable aquí en el país. Y tenemos casos de gente de Haití, de África, de Brasil, hasta de los famosos, la famosa mafia balcánica, que también aparentemente está operando aquí. La situación geográfica de Ecuador en medio de 2 países productores de droga, como son Colombia y Perú, lo pone en un alto grado de vulnerabilidad. ¿Qué territorio ecuatoriano es utilizado para movilizar grandes cargamentos de estupefacientes vinculados a carteles internacionales, se podría decir? Nuestros puertos y nuestras caletas son buscadas constantemente por los narcotraficantes para embarcar desde ahí la droga que va a Estados Unidos y Europa. En la frontera norte, en este 2021, patrullas militares han encontrado 21 bases ilegales de grupos irregulares, muchos utilizados para el refinamiento de la hoja de coca. Bases que pueden denominarse de operaciones o de descanso. La policía tiene su propia lectura. La Dirección Antinarcóticos prefiere no hablar de mafias ni carteles, sino de crimen organizado. Nosotros hablamos de estructuras criminales, grupos organizados para delinquir. Todos saben que las fronteras son permeables. De las 21 bases de descanso, 3 eran utilizadas como cristalizadores de droga. Territorio nacional invadido por organizaciones narcodelictivas, más no que Ecuador sea país productor. El crimen organizado ve a nuestro país como plataforma para el envío de estas sustancias. No está de lejos entonces pensar que la violencia desatada en Ecuador estaría relacionada al tráfico de drogas, una realidad que se va destapando. Organizaciones delictivas con intereses claros pueden tener el auspicio de diferentes carteles a nivel internacional. Hasta la fecha, 130 toneladas de droga han sido decomisadas y 119 organizaciones dedicadas al narcotráfico desarticuladas. En Quito informó Iván Casamen. En el sector de Chirillacu, al sur de Quito, la Policía Nacional realizó un allanamiento a una recicladora que funcionaba de manera irregular. Como resultado, se detuvo a 4 personas quienes presuntamente tenían en su poder sustancias sujetas a fiscalización. En total fueron 4 sujetos a quienes se detuvo, 3 mujeres y un hombre quienes, según la policía, tenían en su poder sustancias sujetas a fiscalización. Esto al interior de una recicladora al sur de la capital, para ser específicos, en el sector de Chirillacu. Se encontró aproximadamente dentro de esta recicladora 300 gramos aproximadamente de sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, de esta forma estamos sacando de circulación aproximadamente 3.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización.
La autoridad dice que esta fue una investigación ininterrumpida de 2 meses. A lo largo de este tiempo lograron atar cabos aquí, en esta recicladora que funcionaba de forma irregular. Receptaba ciertos materiales, inclusive de cableado de ciertos sectores de la ciudad, medidores de luz, de agua, para lo cual ellos fundían y lógicamente ellos como parte de pago a las personas, en este caso a los recicladores, les daban sustancias sujetas a fiscalización como para poder resarcir este tipo de actividad irregular. Es así que las autoridades clausuraron de forma definitiva este inmueble, mientras que los 4 sujetos hoy están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Informó Ismenia Solórzano. En un mega operativo interinstitucional en el Comité del Pueblo Norte de Quito, un ciudadano fue aprehendido por portar un arma de fuego en su vehículo. También se decomisaron armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. No solo es una percepción ciudadana, la delincuencia acecha a la capital y una zona conflictiva es el Comité del Pueblo, donde al menos 15 puntos son denominados rojos por el alto índice delincuencial. Problemas de microtráfico, robos y asaltos son recurrentes. Es así que se ejecutó un mega operativo interinstitucional. Desarticular y golpear a las organizaciones que están dedicadas a este microtráfico que está en este sector. Utilizan estos medios de transporte como son las motos para tener mayor desplazamiento. Más de 340 efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del municipio de Quito realizaron los controles en la avenida principal Jorge Garcés. En la revisión de vehículos y motocicletas, un conductor fue aprehendido por portar un arma de fuego sin la justificación. Tuvimos la capacidad de detectar esta arma que se encontraba al interior, en la parte de la guantera del vehículo. Es una arma calibre 22, alemana, de fabricación alemana, y lógicamente con la munición que se encontraba en la alimentadora. En otro vehículo encontraron 2 cuchillos, un bate de béisbol y un gas de uso personal. En la requisa a los transeúntes se decomisó sustancias sujetas a fiscalización. Además, un ciudadano portaba una importante suma de dinero y no había solicitado custodia policial. $4,000. ¿Qué le dicen las autoridades? Que pida resguardo policial y lo guarde en una cooperativa. A todo esto se suma el problema del mal uso del espacio público. Aglomeraciones y disputas entre comerciantes son el pan de cada día. Un grupo agredió verbalmente a uniformados municipales y de la Policía Nacional. La comunidad respalda este tipo de controles. Mucha delincuencia, muchos robos, mucha inseguridad. Entonces yo, como le digo, muy bueno que hayan hecho esa labor. Muchas gracias por el barrio. Este mega operativo se intensificará en los próximos días y otros sectores de Quito con hechos delictivos también serán intervenidos. Informó Priscila Cadena. En nuestra anterior entrega confirmamos que en Ecuador existen 35.000 licencias de conducir anuladas por la Agencia Nacional de Tránsito por no cumplir con todos los requisitos y validación de documentos. Pero ¿quiere saber qué debe hacer si este es su caso? Preste mucha atención, se lo contamos a continuación. Para identificar si usted es una de las personas cuya licencia ha sido anulada, debe entrar a la página de la ANT, www.ant.gov.es, e ingresar en consulta de puntos y citaciones. Ahí deberá digitar su número de cédula y de inmediato podrá conocer si su licencia se encuentra o no habilitada. Además, encontrará el registro de multas y puntos que tiene en su documento que le autoriza a conducir. Pero si aparece el mensaje especie anulada por resolución 067, quiere decir que este documento fue obtenido de manera irregular. Para solucionar el problema debe realizar el trámite de manera adecuada, es decir, cumplir con los siguientes requisitos: certificado de conductor emitido por una escuela de capacitación autorizada por la ANT, acta de grado del curso, permiso de aprendizaje, resultado del examen psicosométrico aprobado, cédula de identidad, certificado o carnet de tipo sanguíneo emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana, comprobante de pago. Pero mucha atención.
La licencia que fue obtenida de manera irregular no será eliminada. Lo que hicimos fue anular la licencia, no eliminarla como tal. Tiene que quedar el registro de que la licencia estuvo anulada y obviamente ya hay un registro de que esta persona tiene un documento, así sea obtenido de manera fraudulenta, ya hay un registro como tal y obviamente si es que hay una multa tiene que registrarse también la reducción de los puntos y el valor de la multa como tal en nuestros sistemas. Si usted no ha seguido todo este procedimiento para obtener su licencia de conducir, será sancionado según el artículo 367 del COIP por una contravención de tránsito de segunda clase. Que es el 50% de un salario básico unificado, una reducción de 9 puntos en el registro de la licencia de conducir. Pero si usted realizó todo el procedimiento y aún así el mensaje en la ANT es especie anulada, podría estar en la misma situación que Andrés Reina. Verificando los datos de mi licencia para revisar los puntos que tengo, me di cuenta que mi licencia no constaba en el sistema de la ANT. Por lo cual me acerqué a un agente de tránsito a preguntarle qué es lo que debo hacer. Me dijo que vaya a la Agencia Nacional de Tránsito para hacer una actualización de datos. Para actualizar los datos, usted deberá solicitar una copia certificada de su ficha, proceso que no tiene ningún costo, pero demora aproximadamente un mes. Que es el documento que va a avalar que yo no saqué de manera fraudulenta mi licencia. Cuando yo estaba ya en este trámite, me acerqué a archivo de la ANT y ahí me supieron aclarar que si es que un agente de tránsito en un operativo me pide mi licencia, me puede multar porque mi licencia no consta en el sistema de la ANT. Una vez verificados los documentos, la licencia estará activa. Por correo me notificaron que mi licencia ya estaba subida al sistema y efectivamente ya la licencia estaba con los puntos y salía qué tipo de licencia tengo también en el sistema. La Agencia Nacional de Tránsito trabaja junto con la Fiscalía y la Policía para identificar a las personas responsables de estos actos ilícitos. Ya se determinará si existe responsabilidad, tal vez por parte de los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Tenemos inteligencia de la Policía Nacional dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. Los responsables de haber realizado estos servicios ilegales podrán ser sancionados según el Código Integral Penal por falsificación de documentos con una pena privativa de libertad que va de 5 a 7 años. Informó Sara Naranjo. Un migrante ecuatoriano está desaparecido desde hace 4 meses. El último contacto que tuvo fue con su familia a finales del mes de mayo, cuando habría cruzado el muro que divide México con los Estados Unidos. Desde allí no se sabe de él. El dolor de una familia que no entiende el porqué de esta pesadilla. Te estamos buscando. Donde quiera que estés, papito, por favor, repórtate. Para así poderte encontrar y poderte ir a rescatar, papi. Y es que temen por la vida de José Luis Palate, de 42 años, quien salió de su natal Ambato para emprender con lo que se convertiría quizá en el sueño de su vida, el denominado sueño americano. El trayecto, Quito 23 de mayo, luego México y finalmente Ciudad Juárez. Ya que el 29 de mayo me llamó a las 8 de la mañana y me dijo: mi hija, ya crucé el muro, mira, estoy corriendo, dijo mi papi. Yo le vi corriendo y llorando, bien, o sea, de la emoción, ya que pudo cruzar el muro. Desde ese día ya no tenemos comunicación ni nada con él. Su hija dice que en casa no querían que se vaya, pero él insistió. Era un trabajador informal cuyos ingresos eran pocos. Se desempeñaba como albañil. Mi papi ganaba 130 semanales, pero mi papá, o sea, eso nos alcanzaba para el diario. Imaginaron que todo se convertiría en un mal sueño. Piden ayuda, solicitan que alguien los escuche, porque nadie entiende el dolor de esta familia de escasos recursos que busca dar con el paradero de su ser querido. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que yo le voy a encontrar a mi papá. En este caso, el migrante no se endeudó. Pretendía llegar a los Estados Unidos con ayuda económica de su cuñado. Sin embargo, hoy es parte de la larga lista de desaparecidos, quienes buscan cumplir con el sueño de llegar a esa nación y para quienes, lamentablemente, en el trayecto, les pierden el rastro. Informó Marilyn Jaramillo. Un ex trabajador de una empresa ecuatoriana de aviación estaría implicado en el presunto delito de delincuencia organizada bajo la modalidad de colaborador para una red de tráfico ilícito de personas, quien además también tenía una agencia de turismo en donde ofertaba tours hacia México.
Fue el 7 de septiembre que Fiscalía formuló cargos contra 9 personas por delito de delincuencia organizada. Entre los implicados estaría un ex trabajador de la empresa de vuelos Aeroregional, que figura como colaborador de una presunta red de tráfico ilícito de personas. El fiscal a cargo del caso, Roberto Espinosa, explica las causas. En ese sentido, Fiscalía empezó la investigación previa, dentro de la cual solicitó autorizaciones a la autoridad competente para las vigilancias, seguimientos, para escuchas telefónicas y demás técnicas especiales de investigación. En las evidencias recabadas estarían llamadas telefónicas del ex colaborador con el líder de la presunta mafia de coyoteros. Unos reportes telefónicos de las llamadas entrantes y salientes, que esa información sí nos llegó, de que se vinculaba los teléfonos que se utilizaba por parte del líder de la organización con el señor que era servidor, no sé si sigue siendo servidor de Aeroregional. Entre otras pruebas de implicación, se realizó el allanamiento a 3 viviendas en donde se encontró lo siguiente. Los 3 inmuebles se encontraron localizados en las ciudades de Gualaceo, La Troncal y Quito. Se encontró gran cantidad de dinero, más de $60,000 en dinero en efectivo, también documentos relacionados generalmente al tráfico ilícito de migrantes. Esto es pasaportes, cédulas de identidad, escrituras públicas con hipotecas, poderes. Jaime L., presunto colaborador con la banda implicada y ex trabajador de la aerolínea, además tenía una agencia de viajes dedicada a ofrecer paquetes turísticos con destino a México. El servidor, de alguna manera u otra, tenía información respecto a boletos, a pasajes, a cupos dentro de la aerolínea. Según declaraciones del abogado defensor de la compañía Aeroregional, Paulo Caña, se aclaró que no existe una instrucción fiscal en su contra. La empresa está dispuesta a presentar toda la información a Fiscalía para que Fiscalía pueda avanzar en la investigación. Al menos en Fiscalía no estamos iniciando ningún proceso penal ni investigación en contra de la aerolínea. Según el Código Orgánico Integral Penal, de hallarse culpable el ex colaborador, podría enfrentar una condena de 5 a 7 años y los presuntos actores de la banda de delincuencia organizada en este tipo de actos relacionados al tráfico ilícito de personas, condenas de 7 a 10 años. Informó Caterina Aguirre. Y la excepción de la visa Schengen no está en los planes europeos por el momento. Así lo confirmó el canciller Mauricio Montalvo. Esto por motivos de la situación del COVID-19 en este continente. Con esto se mantiene este requisito para ingresar a la Unión Europea para ciudadanos ecuatorianos. La noticia la dio a conocer el canciller Mauricio Montalvo y es que la Unión Europea ha negado la eliminación de la visa Schengen para Ecuador. Con esto se niega el libre ingreso al territorio europeo. Lamentablemente, la percepción y la sensibilidad europea ahora a raíz del COVID es reacia a tener una apertura. No necesariamente por el Ecuador, sino para todos en general. Y que por tanto, hoy por hoy no hay un buen momentum para hacer un levantamiento. Se habría conversado del tema con altos representantes de la política exterior europea, quienes dieron esa información, pues a raíz de la pandemia y la sensibilidad del continente lo impiden. Montalvo aseguró que Europa está consciente de la situación y del pedido que hiciera el Ecuador. Y que lo tiene muy presente para poder levantar. El visado Schengen autoriza a viajar a cualquiera de los 26 países de la Unión Europea y permanecer en su territorio por hasta 90 días, en un periodo de 6 meses, excepto Reino Unido. El ex canciller Luis Gallegos dice que, por ejemplo, los tiempos no han corrido a favor del país. Y es que uno de los factores pudo haber sido quizá el no haber firmado a tiempo el acuerdo multipartes. Los ciudadanos peruanos y colombianos pueden visitar Europa por un tiempo de 3 meses. El hecho de que el Ecuador se atrasó a la firma y recién firmó el convenio multipartes en el 2016. Y el trámite para la visa Schengen se complicó enormemente por el tema COVID. Es cuestión de tiempo, dice, para que se vuelva a analizar el pedido. Informó Marilyn Jaramillo. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos de manera presencial, el primer mandatario Guillermo Lasso entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley Creando Oportunidades. Detalló que la normativa servirá para mejorar las condiciones del empleo de millones de ecuatorianos.
Otro de los puntos plantea la lucha contra la evasión tributaria. Aproximadamente a las 14 horas, Guillermo Lasso ingresó al Salón José Mejía Lequerica, acompañado por la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. Con su presencia inició el acto de entrega del proyecto de ley denominado Creando Oportunidades. El proyecto que hoy dejo en sus manos no solo es de carácter económico urgente, es inaplazable y es apremiante. Expresó que la normativa busca mejorar las condiciones de empleo de miles de personas que actualmente no lo tienen. De cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa, apenas 3 tienen un empleo estable. Estadísticas nada alentadoras. Por tal razón, otro de los enfoques puntuales manifestó es que el cuerpo normativo está pensado para los jóvenes del país. Es un proyecto orientado también a los jóvenes ecuatorianos, para que ellos tengan la oportunidad de emprender y también la oportunidad de tener un trabajo digno. El próximo paso del gobierno, luego de vacunar al menos al 85% de la población, dijo, es garantizar el empleo de más de 2 millones de ecuatorianos, sin restarles derechos. Que quede claro que seremos respetuosos de todos los derechos adquiridos de aquellos que tienen hoy un trabajo estable, amparado por el antiguo Código del Trabajo. Refiriéndose al proyecto de ley, indicó que es una oportunidad histórica para salir de esta nueva emergencia económica que vive el país. Por ello explicó que el texto además cuenta con una reforma tributaria. Contempla también la eliminación de determinados impuestos que afectan la vida de las clases populares. El mandatario volvió a recordar que busca implementar un impuesto temporal para los más ricos del Ecuador. Un impuesto al patrimonio de quienes ganan más o tienen más de $500,000 y a las empresas con $1 millón de patrimonio. Uno de los anuncios recientes del mandatario también fue contra aquellos que, a pesar de las enormes ganancias que obtienen, buscan perjudicar al Estado. Un artículo establece claramente que quienes tienen negocios en el Ecuador deberán pagar impuestos en el Ecuador y que se les acabó aquel jueguito de que no tienen residencia fiscal en el Ecuador porque aquí no viven más de 180 días. Pues no, tendrán que pagar los impuestos que corresponden para contribuir con el desarrollo del país. Luego de su discurso en el cual pidió a los legisladores aprobar sin mayor demora este proyecto calificado como económico urgente, Guadalupe Llori, presidenta del Parlamento, tomó la palabra. A partir de hoy, el país podrá analizar, señor presidente, si en este plan se expresa realmente los anhelos de los trabajadores del campo y la ciudad, de la clase media, agobiada por las deudas y sin trabajo. Una vez entregado el proyecto de creación de oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, la Asamblea tiene 30 días para analizarlo y aprobarlo. Sin duda, todo esto debe generarse luego que pase por la calificación del Consejo de Administración Legislativa. Informó Javier Rosero. El Consejo de la Administración Legislativa CAL será el primer filtro que deberá pasar el proyecto de ley Creando Oportunidades. La calificación de la iniciativa mantiene sus primeras discrepancias en torno a una supuesta inconstitucionalidad. Este 24 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso entregó al Parlamento el proyecto de ley económico urgente llamado Creando Oportunidades. Posterior a la recepción del texto, el CAL deberá calificarlo. Entre los requisitos que debe cumplir un proyecto de ley está justamente el que sea o se trate una materia. Aquí vemos, de acuerdo a lo que el presidente manifestó anoche, es que hay temas económicos, tributarios y laborales. Lo expuesto se encuentra en el artículo 136 de la Constitución de la República. El texto señala: los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, con la suficiente exposición de motivos. La parte final indica: si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Hay también un tema muy claro en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que le da atribuciones al CAL, que si una ley cuenta con vicios de inconstitucionalidad,
el CAL tiene obviamente la atribución de no darle paso a esta ley. Aunque se comprenda de esta manera, otros legisladores tienen una lectura diferente respecto del texto de la propuesta de ley, pues manifiestan que todas las aristas apuntan a un tema específico, que es el económico. Es una única materia y la materia es la creación de oportunidades, la generación de empleo. Es decir, económico. Naturalmente, y en este caso es importante considerar el concepto de unidad de materia. Además, recientemente pues tenemos por parte de la Corte Constitucional un dictamen que de hecho aclara aún más este concepto al que debemos apegarnos los asambleístas, particularmente en el Consejo de Administración Legislativa, para poder calificar este proyecto. Análisis con el que concuerda también el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien se debe recordar anteriormente fue legislador de la República durante 2 periodos legislativos. Este añade que en 2015 ya se aprobó una iniciativa que se denominó Justicia Laboral, misma que tenía varias aristas en su conglomerado. Ese proyecto concebía varias acciones: ley orgánica del servicio público, que fue reformado, ley del IES, el mandato constitucional número 2 con respecto a las indemnizaciones, la ley de comercio también. Razón suficiente para que el proyecto de ley, según opiniones de asambleístas, deba ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Para lograr ese objetivo se necesitan varias medidas de naturaleza tributaria, de naturaleza laboral, de naturaleza fiscal, de naturaleza monetaria, de naturaleza financiera, de comercio exterior, de simplificación de trámites, pero todas articuladas alrededor de un mismo hilo conductor, que es el empleo. La iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, se dijo, es indispensable para generar 2 millones de empleos en los próximos 4 años y oportunidades para no menos de 5.8 millones de personas que se encuentran sin trabajo formal. Informó Javier Rosero. Críticas a favor y en contra ha recibido la Ley de Creación de Oportunidades, que está a la espera de su aprobación en la Asamblea Nacional. José Hidalgo, director de Cordes, y John Cajas, docente universitario, coinciden en que quienes más tienen deben contribuir con más tributos. Deben contribuir más. Uno de los primeros halagos al presidente de la República, Guillermo Lasso, tras la presentación de la Ley de Creación de Oportunidades, llegó de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. La reforma tributaria tiene una visión de equidad que nos parece importante, es decir, pone el peso de esta reforma en los sectores más pudientes de la sociedad, los que tienen grandes patrimonios o altos ingresos, y obviamente se busca con eso poder compensar en cierta medida los gastos extraordinarios que ha generado la pandemia y a su vez generar mayores ingresos permanentes para el fisco para que pueda seguir dando servicios a los sectores más vulnerables. John Cajas, docente universitario, comparte criterio con José Hidalgo, de Cordes. Porque es necesario que se genere esta contribución especialmente para sectores que si ganan más de $2,000 al mes en promedio, o si tienen un patrimonio de más de $500,000, o incluso las empresas que tienen patrimonio de más de $1 millón y lograron ventas de utilidades mayores al 2020 versus 2019, significa que son sectores que bien o mal han logrado sobrellevar la pandemia. Sin embargo, Hidalgo cree que a muchos se les quedó debiendo al no haberse eliminado el impuesto de salida de divisas ISD. Porque es un impuesto que al gravar la salida de divisas también desalienta el ingreso de capitales al país. Creo que es una de las causas por las cuales el Ecuador tiene una inversión extranjera bastante menor que los países vecinos, aparte de la inestabilidad política y tributaria que hemos tenido en los últimos años. También se cuestiona la estrategia del régimen al abordar en una sola propuesta varios temas como tributarios y laborales, lo que se podría convertir en arma de doble filo. Cuando lo usual es que se tope solamente un tema. Entonces, incluso eso puede llevar a que la Asamblea no dé trámite inmediato. Lo cierto es que ahora todo está en la buena voluntad del legislativo para que Guillermo Lasso pueda consolidar su plan de trabajo. Informó Héctor Romero. La creación de un fondo común para la jubilación patronal, como el trabajo por horas, son algunos de los cuestionamientos que tienen los trabajadores frente a la propuesta del Ejecutivo en la ley laboral. Defraudado se siente el sector sindicalista, ya que los cambios laborales planteados por el gobierno nacional no es otra cosa que regresar a ver por el retrovisor, advierte el sindicalista José Villavicencio. Y un ejemplo es lo que plantearon en la ley humanitaria como el trabajo fijo para 4 años, que hoy nuevamente se estaría ratificando. La flexibilización laboral en el país a pretexto de generar empleo, quitando la
responsabilidad que tienen los empleadores de cumplir los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Tania Pazmiño, directora de la Cámara de Comercio de Quito, no tardó en responder. Para ella, aquí lo que se busca es aplicar una ley laboral pegada a la realidad que vivimos. Nosotros tenemos más de 5 millones de personas que no tienen trabajo. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. Por lo cual es importantísimo que se vean nuevas modalidades contractuales en la forma de contratación, que esto nos permita a nosotros poder contratar y sobre todo que las personas que no tienen empleo consigan un empleo. Salta a la mesa de la discusión la jubilación patronal, donde se propone la creación de un fondo común. El ingreso de los trabajadores ni siquiera cubre el 50% del costo de la canasta básica familiar y quiere que sea el trabajador quien conforme ese fondo común sin el aporte del empleador o del patrono. Se estaría ya eliminando el principio de la jubilación patronal si es que no hay aporte del sector empleador. No es quitarle, sino que es una modificación, justamente como usted comenta, con un fondo que todavía no sabemos cómo es lo que se está planteando. Desde el régimen se garantiza que las reformas no serán retroactivas y de incumplir se podría aplicar sanciones penales. La idea aquí es que nosotros tengamos un lineamiento. El Código Laboral está regido para las personas que actualmente están contratadas. Esta nueva ley laboral muy claramente estipula que son para las nuevas contrataciones, para los nuevos emprendimientos, para poder agilizar a estas personas que no tienen trabajo. No se está tocando lo que es la parte de las personas que tienen trabajo actualmente. Lo mismo nos han dicho sobre el tema de la seguridad social. Usted conoce que a través del Código Integral Penal dice de que si el empleador no afila desde el primer día, será sancionado penalmente. ¿Eso cumplen hoy? No cumplen. Es el inicio del debate que pretende poner en vigencia una ley laboral que vaya de la mano del código actual, informó Héctor Romero. Cambiamos de tema. Esta mañana fueron allanadas las instalaciones de la Contraloría ubicadas en el norte de Guayaquil. Personal de la Fiscalía y Policía Nacional buscaban información relacionada al delito de tráfico de influencias, donde está involucrado el excontralor Pablo Celie. El operativo inició en horas de la madrugada con el allanamiento a una vivienda ubicada en la vía San Borondón. Allí se incautaron dispositivos electrónicos para recabar información sobre el delito de tráfico de influencias que se habría cometido en la Contraloría en el gobierno anterior. Ya en horas de la mañana, el fiscal César Suárez, acompañado de elementos de grupos tácticos de la policía, llegó a las instalaciones de la Contraloría en el norte de Guayaquil. Luego de varias horas, se logró obtener documentos relacionados con la investigación. El fiscal se abstuvo de dar declaraciones. Este nuevo caso salpicaría al excontralor del Estado, Pablo C., quien permanece detenido junto a otros funcionarios por aparentemente exigir sobornos a contratistas a cambio del pago de planillas atrasadas y el desvanecimiento de glosas. A través de un comunicado, la entidad mencionó estar presta a colaborar con las acciones judiciales. Además, su titular dispuso entregar oportunamente información que solicite la Fiscalía. Informó Jorge Salazar. Uno de mis artistas preferidos. Momento de despedirnos, amigos. Acabó el informativo, momento de descansar. También se acabó la semana laboral y para nosotros ha sido una dicha presentarles esta nueva imagen de la emisión estelar y de todos los informativos del Comercio TV. Que disfruten con sus familias. Buen fin de semana. Un abrazo.